Hey, bienvenidos a Los Entes Bajo la Cama. Yo soy G. Y hoy traemos una historia que, si bien suena como algo salido de la ficción completamente, está llena de hechos documentados, testimonios de testigos y el asombro colectivo de una nación. Si creciste en los años 90 como yo, tal vez recuerdas la película Matilda, donde una niña con habilidades telequinéticas desafiaba las leyes de la física. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que décadas antes, en la Ciudad de México, existió un niño con poderes similares? Su nombre era Joaquín Velázquez y su caso se convirtió en uno de los fenómenos más intrigantes de la historia paranormal en México. Abróchate el cinturón porque esta historia tiene de todo. Tiene misterio, ciencia, religión y sobre todo muchas preguntas sin respuesta. Empecemos con la historia de Joaquín Velázquez. Nuestra historia comienza en 1938, en la colonia Portales, un barrio tranquilo en la Ciudad de México. La dirección exacta era la calle Héroes de Churubusco, pero hoy es conocida como Malitzin número 37. Aquí vivía Joaquín Velázquez, un niño como cualquier otro, o al menos eso creía su familia, hasta que todo cambió tras un incidente que desafió la comprensión de todos. Todo comenzó una noche, después de una acalorada discusión entre la madre de Joaquín y su vecina. No se llevaban muy bien. Las tensiones entre ambas eran conocidas, pero esa noche algo mucho más perturbador ocurrió. Sin previo aviso, una lluvia de piedras comenzó a caer sobre la casa de la vecina. Lo extraño no solo eran la cantidad de piedras, sino que nadie vio de dónde venían ni quién las arrojaba. Además eran bastante grandes. Como si eso no fuera suficiente, el trastero de la cocina de la vecina comenzó a vibrar de manera inexplicable. Asustada y pensando que era una venganza de la discusión, la vecina presentó una denuncia ante las autoridades. Pero cuando la policía llegó, se encontraron con un escenario insólito. Ok, sí, las piedras sí estaban ahí, estaban esparcidas por todo el patio, pero no había señales de cómo habían llegado. Nadie vio a un culpable, ni a un niño ni a un adulto. Era como si las piedras hubieran caído del cielo. Aunque el evento era inquietante, sin pruebas ni testigos, el caso quedó archivado. Sin embargo, para Joaquín y su familia, este fue solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su cordura. Con el tiempo, Joaquín comenzó a mostrar habilidades fuera de lo común. Objetos que antes estaban quietos, de repente se movían a su alrededor, sin ninguna explicación. Las bombillas explotaban y los muebles vibraban como si algo los empujara desde abajo. Aterrorizado por lo que no podía entender, Joaquín trató de ocultar lo que estaba pasando. Pero como suele suceder en estas historias, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. La madre de Joaquín era profundamente religiosa y estaba convencida de que los poderes de su hijo eran obra del diablo. Presa del miedo y la desesperación, acudió al procurador del Distrito Federal y al arzobispo, buscando una solución. Pero lo que recibió fue algo completamente diferente. El arzobispo, reconociendo la gravedad del caso, decidió enviar al padre jesuita Carlos María de Heredia, un hombre conocido por su escepticismo y rigor científico. Heredia no era un sacerdote común. Además de su fe, era un renombrado investigador del fraude en el espiritismo. Había desenmascarado a numerosos médiums y charlatanes a nivel mundial, y su amistad con el famoso escapista Harry Houdini solo aumentaba su prestigio. Si alguien podía desacreditar lo que estaba ocurriendo, era él. El encuentro con el jesuita mago. Cuando Heredia llegó al hogar de los Velázquez, lo hizo con la intención de desmantelar cualquier engaño. Estaba preparado para enfrentarse a trucos o ilusiones, pero lo que presenció lo dejó sin palabras. Joaquín, un niño tímido y delgado y asustadizo, fue capaz de mover objetos a petición de Heredia sin ningún esfuerzo. Y no solo eso, a veces los objetos se movían sin que el niño lo intentara conscientemente. Los muebles temblaban y Heredia, conocido por su control y escepticismo, quedó perplejo. Cuando la madre de Joaquín vio la expresión de asombro en el rostro del jesuita, rompió en llanto. Ella esperaba que Heredia confirmara sus peores temores, pero lo que recibió fue un consuelo inesperado. En lugar de condenar a Joaquín,
el jesuita abrazó a la madre y le dijo que los dones de su hijo eran una prueba de lo que Dios hace con sus hijos. Este inesperado giro dejó a la familia tan desconcertada como al propio Heredia. Heredia, sin embargo, sabía que necesitaba más pruebas, por lo que lo remitió con un prestigioso médico de la época, el doctor Ángel Quevedo Mendizábal. Pero cuando Joaquín y su madre llegaron al consultorio del doctor, las cosas solo empeoraron. Al ingresar, los objetos del consultorio comenzaron a moverse sin razón. Las escupideras, bancos y mesas vibraron, como si algo invisible los sacudiera. Impactado, Quevedo decidió no continuar con el caso. Mientras tanto, la noticia del niño prodigio comenzó a correr como pólvora por la ciudad. La prensa continuó cubriendo la historia y la fama de Joaquín se disparó. La gente empezó a remolinarse fuera de su casa, algunos buscando milagros y otros como curiosos. Las peticiones de los milagros iban desde ayudar a ganar la lotería hasta hacer que un esposo infiel dejara a su amante. Pero para Joaquín todo esto era un tormento. Sus poderes, lejos de ser un don, se estaban convirtiendo en una maldición que lo aislaba del mundo. Todo el mundo lo veía como el niño especial. La situación llegó a tal punto que la Academia Nacional de Medicina decidió intervenir. Los médicos más respetados del país, como Enrique O. Aragón, Samuel Ramírez Moreno, Leopoldo Salazar y otros, debatieron intensamente sobre los poderes de Joaquín. Algunos lo tacharon de estafador, argumentando que mover objetos con la mente era imposible. Otros, sin embargo, señalaban que la familia no había obtenido ningún beneficio económico de la cobertura, de hecho la detestaban, y que, por lo tanto, no tenían razones para mentir. El caso dividió a la academia, pero la falta de pruebas concluyentes llevó a la mayoría a desestimar las afirmaciones de que Joaquín tenía telequinesis. Así que se decidió hacer un experimento final. No me digan qué tan científico, pero a pesar del escepticismo, se decidió realizar una prueba definitiva. El 23 de mayo de 1938, los médicos de la academia, junto con el reportero Miguel Gil y el fotógrafo Miguel Casasola, visitaron la casa de Joaquín. Para asegurarse de que no había truco, entintaron las manos del niño, impidiendo que pudiera tocar los objetos. Con todos los presentes como testigos, Joaquín colocó sus manos hacia abajo y sus codos a los lados, sin tocar la mesa frente a él. Y entonces, ante la mirada atónita de todos, la mesa se elevó sin ayuda. Las fotografías capturaron el momento, dejando constancia de un fenómeno que desafiaba toda lógica. El reportero Miguel Gil cerró su crónica con una declaración contundente, y voy a citar aquí. No hay nada en el fantástico que sea de nuestra cosecha. De lo que relatamos es lo cierto. Esto era un testimonio asombroso y aunque muchos se resistieron a creerlo, las pruebas estaban ahí. Pero, ¿qué pasó después con Joaquín Velázquez? Aquí es donde la historia se vuelve un poco borrosa. Algunos dicen que abrumados por la atención no deseada, sus padres decidieron mudarse a un lugar desconocido donde pudieran vivir en paz. Otros afirman que Joaquín murió en 1965, a la edad de 39 años, en esa casa de la Portales. Pero la verdad es que más allá de esas versiones, el destino de Joaquín sigue siendo un misterio, y yo personalmente no pude encontrar información fidedigna de su paradero en hemerotecas, así que esta parte se las voy a tener que dejar a ustedes. ¿Qué crees tú? ¿Era Joaquín Velázquez un niño con poderes sobrenaturales o solo el centro de una elaborada historia? Sea cual sea la respuesta, su historia sigue siendo un enigma que desafía el tiempo. Esto fue Los Entes Bajo la Cama. No olvides seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales y estamos en Spotify. Y recuerda, mantente curioso a aquello que no vemos. Buenas noches.